espero que muy bien. Mi nombre es Diana Benítez y bienvenidos sean a este canal de literatura ecuatoriana. Antes de empezar, quiero aclarar que hoy, como a diferencia de nuestra programación habitual, no va a estar nuestra compañera Rebeca, pero nos mandó este hermoso diario literario que hicimos las dos para que ustedes encuentren maneras nuevas de enseñar la literatura ecuatoriana en nuestras aulas. Vamos a ver. ¿Cómo empieza este diario? Bien, pues se basa en la premisa de que una de nuestras protagonistas, mejor dicho, la protagonista, mientras leía el libro de María Fernanda Ampuero, Pelea de Gallos, por cierto, un libro que también recomendamos en este canal, si no vayan a verlo, mientras ella leía esto, empezó a escuchar un tic-tac. Ese tic-tac provenía de la caja de su abuelo, que tenía guardada desde hace años, y como lógicamente en las cosas que guardan los adultos pues hay de todo menos limpieza, entonces estaba todo muy polvoso, muy sucio y muy viejito. Sin embargo, había un reloj. En ese reloj parecía que el tiempo no había pasado, irónicamente. Ella, al tomarlo, le dio la vuelta y notó algo muy interesante, y es que tenía una nota que decía: quien no lee el pasado no podrá escribir de su futuro. Entonces, ella sabía perfectamente que era su abuelo, porque su abuelo, aparte de ser una persona que le gusta mucho la literatura y de ser un literato también, decía que solo conociendo nuestras luchas, nuestros sufrimientos, la historia en sí, es como podamos avanzar. Es por eso que ella, sin dudarlo, aplastó el botón de este hermoso relojcito, y esto le llevó a una biblioteca infinita que terminó por escoger un libro de literatura ecuatoriana, porque quería viajar a él. Entonces, en la bitácora del tiempo podemos ver que hay diferentes autores que ella va a visitar. Por ejemplo, Medardo Ángel Silva, Jorge Casas, Demetrio Aguilera Malta. Entonces, en esta bitácora se registra todito lo que nosotros tenemos, o que, mejor dicho, ella va a visitar. Bien, en eso empieza visitando, primero que nada, a Eugenio Espejo, el cura satírico. Les muestro cómo está estructurado. Bien, el cura satírico menciona que él hace una crítica a los gobernantes, más que nada a la parte de la religión, ya que él dice que solo por ser personas elegantes o utilizar lenguaje pomposo se creen mucho más sabios, pero realmente son gente mediocre que no comparte la enseñanza y que espera que el pueblo siga en la ignorancia. Entonces ahí es donde él menciona su famosa frase de: vivimos en la más grosera ignorancia. El cuento que relata nuestra protagonista es que ella encontró a Eugenio Espejo sentado en una imprenta, todo temeroso y un poco taciturno, porque ahí ya él estaba siendo perseguido. Nos comenta nuestra protagonista que Eugenio Espejo le dijo que él tuvo mucha influencia francesa para poder escribir todos sus relatos. También le advirtió que por favor se oculte, porque el poder teme al conocimiento y a la verdad. Aparte de eso, tenemos más cositas interactivas, como por ejemplo los datos curiosos, como por ejemplo que fue un médico autodidacta que denunció la falta de higiene, que firmaba mediante seudónimos para evitar la cárcel, y que murió en la pobreza tras ser perseguido por sus ideas. También tenemos un pequeño periódico de las Primicias de Quito, que era su periódico, y un dato curioso también ahí es que solo tuvo 7 ediciones y luego tuvieron que cerrar por falta de fondos, pero muy interesante en todo caso. Bien, ahora nos transportamos, así hay más, como por ejemplo Juan Montalvo, el joven que midió y trazó mapas del Ecuador. Lo podemos constatar como en su carta a la provincia, que dijo que era la obra más cabal de él, o el estudio del río Esmeraldas o Camino a Quito, que una de sus frases famosas dentro de ese libro es que mencionó que esto se hace para unir a la patria. Fue electo también fue miembro de la Real Academia de Quito en 1746, y también se unió a la misión geodésica francesa en el año 1736. Entonces todo esto
Aquí hay un dato curioso que espero que vayan notando como yo, y es que no son literatos como tal, son biólogos, doctores, y lo vamos a ir notando más allá. Por ejemplo, él era un geógrafo. Bien, entonces eso, tenemos a esto. Ahora pasamos a José Joaquín de Olmedo, donde también podemos notar varios componentes, como por ejemplo, él que había salido de la guerra y aún así se dedicó a escribir. Un pasaje que nos relata la autora es que al encontrarse, decía que vio en sus ojos el fuego de las batallas que aún no cesaba. Menciona también que le comentó diciendo: no escribo solo por el arte, escribo para que el eco de Judín nunca se apague y la América sea inmortal. Entonces, vemos aquí que es más un libertario. No se apegan tanto al hecho de que, por así decirlo, quieran escribir, esté bien textualizado, tenga una letra. No, se apegan más a la denuncia crítica desde su forma de escribir, que aparte todos ellos eran de clase social alta, entonces tenían el conocimiento y las posibilidades para hacerlo. Sin embargo, por eso no creo que hayan faltas ortográficas tampoco, ¿no? Pero sabían cómo escribir, pero no se basaba solo en el arte, como dice Joaquín, sino se basaba en la denuncia, en querer una América libre, en, no sé, más luego vamos a ver el indigenismo. Se basaba en una denuncia social que hacían a la época actual en la que estaban viviendo. Bien, ahora vamos con Rocafuerte, también tenemos, o Juan Montalvo, que me voy a detener aquí un momento porque escribe algo muy bonito. Cuando nuestra autora le pregunta si él tuvo miedo a las represalias, él golpea la mesa con ira y le dice: no he nacido para gobernar, sino para incomodar a los que gobiernan. Entonces ahí vemos cómo la literatura se vuelve crítica, se vuelve más pensada, creo yo. Él escribe desde la sátira, desde lo directo. Llama a Gabriel García Márquez un tirano, un verdugo y un hipócrita. También escribe su famosa frase que es: mi pluma lo mató. Entonces, vemos cómo la literatura de antes se enfocaba a incomodar, revelar y cuestionar la sociedad en la que vivían. Muy interesante. También tenemos al padre Juan Bautista. Por cierto, amigos, me olvidé comentarles cuál era nuestra opinión y puntuación acerca de nuestro diario. Bueno, yo creo en lo personal que merece un 9.5, y es porque nos faltó mencionar a autores como mujeres literatas, así como a Dolores Ventimilla, que fue un prime en la literatura. De hecho, hay una frase muy famosa de ella que es: me duele más la hipocresía que el hambre. Y ahí es cuando contrapone la situación política y la situación económica de un país, al hablarse sobre la gente que miente o los políticos de turno que mentían en medio de una crisis económica en el Ecuador. Bueno, entonces por decir un ejemplo de mujeres literatas. Y también hay afroamericanos que no se mencionan en el diario. Bueno, sin embargo, eso quedará para una segunda edición. Por aquí vemos a José Mejía Lequerica. Y finalmente pasamos a la generación decapitada, con sus múltiples obras. Por ejemplo, Hastio y Emoción Vesperal, de Ernesto Novoa y Camaño. Todo esto se refleja en cómo nosotros presentamos la literatura en los estudiantes. Quiero leer un fragmento muy especial que encontré cuando hacía investigación, que me pareció muy importante, y creo que es una buena frase que nos deja reflexionando a nosotros también. Y es la de José Mejía Lequerica. Cuando la protagonista le pregunta: ¿no temió nunca por los poderosos? Él le susurra: hablé por los indios, hablé por los negros, por los mestizos, y si eso me cuesta la vida, que se la lleve. Entonces, ahí notamos cómo realmente eran personas que estaban dispuestas a morir, no solo por el arte, sino por cambiar algo en la sociedad.
les invito a todos a que nosotros cuestionemos la realidad en la que estamos viviendo actualmente y sepamos cambiarla, cuestionarla, estudiarla para poder cambiarla, sería. Entonces, a que cada uno cultive como futuros profesores que vamos a ser en nuestros niños esa criticidad, porque a pesar de que la mayoría de los autores venían de estratos sociales altos, sí, desde ahí cuestionaron. Ahora imagínense a los indios que no podían escribir, a las personas maltratadas, a los afroamericanos que ni llegaron siquiera a tocar un libro o ni para leerlo. Digo, imagínense a ellos que realmente necesitaban cuestionar todo el sistema y a pesar de eso no lo hicieron. Fueron los poderosos los que tenían acceso a la educación, los que cuestionaron desde ahí. Entonces nosotros, desde las escuelas públicas, debemos cuestionar y enseñar a cuestionar la sociedad actual en la que vivimos y a hacer arte a través de ello, a escribir obras tan hermosas como El árbol del bien y el mal de Medardo Ángel Silva, y tan profundas que cambien la visión que tienen del mundo hacia nosotros, hacia la América actual. Bien, para terminar y recapitulando todo el diario, hemos viajado por 2 siglos, hemos conocido a 15 autores y se han analizado cómo ellos denuncian y describen la literatura ecuatoriana. Gente que arriesgó toda su vida por la palabra. Aquí hay que entender algo muy importante. La verdadera máquina del tiempo no es el atón, está en los libros. En los libros que nosotros como docentes vamos a mostrarles a los niños, para que ellos viajen, entiendan por qué las luchas de ahora, por qué el criticismo de ahora, por qué los derechos. Bien, Book Lovers, eso ha sido todo. De nuevo agradezco a mi compañera Rebeca por su ayuda, qué pena que no estuvo. Sin embargo, les manda todos sus buenos deseos. Eso sería todo, nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.